Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, otra vez, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. ¿De lo mismo? ¿1-1? Sí, 1:1. Les voy a leer en la versión nueva, la otra que traigo, porque no quiere funcionar la computadora. ¿Ya lo tienen? ¿No pongo el micrófono? Sí, muy fuerte. Sí, gloria a Dios. ¿Se escucha muy fuerte? Pues se escucha mejor. ¿Se oye bien? Como que quiere hacer eso. Pero... a ver si así ya no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se me es que ya no tiene pila. Ok, vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, del versículo 1. Dice, nosotros... Sí, esta es otra versión, no traigo la Reina Valera, pero vayan siguiéndome ahí. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta en la iglesia de Tesalónica a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes continuamente. Los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por este día que ha sido de provecho, Señor, para cada uno de nosotros. Tenemos trabajo, tenemos fuerzas, tenemos vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees todo lo que ocupamos y necesitamos, Señor. Y aún más allá de lo que verdaderamente necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí en el nombre de Jesús, Señor, por su disposición. Bájale al main, hermano, todo. Ya está. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, Señor, a no desmayar, a no dejarnos llevar, Señor, por causa de la carne, Señor, y dejarnos envolver, Señor, en el pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Yo te pido perdón por mí y por mis hermanos, Señor. Queremos estar limpios delante de ti. El pecado, Señor, a veces es agradable, Señor, y nos llama la atención, Padre. Por eso a veces caemos, bendito Padre, en el pecado. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hacemos, Señor, y ayúdanos, Padre, para poder caminar contigo, Señor. No queremos apartarnos de tu mano y sabemos que nosotros tenemos que dejar cosas por nuestra fuerza, Señor, y no esperar a que tú vengas a quitarlas, Señor. Nosotros las tenemos que dejar. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, a ver si me oyen hasta allá atrás. Pero este pasaje, hermano, que leímos ahorita, y lo vamos a leer un poquito más, a mí me sirvió mucho de bendición escucharlo, hermano, y yo espero que también a usted le sirva mucho de bendición. Desde el principio que el apóstol Pablo comienza a hablar en esta carta, y esta versión me gustó, apenas ahorita la leí en esta versión, yo había leído la Reina Valera, pero me gustó que dice nosotros. El apóstol Pablo está envolviendo a los compañeros que trabajan con él, ¿verdad? Dice nosotros. No está esta carta, decimos todos, es la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Tesalónica, pero aquí Pablo dice nosotros. Envuelve a sus compañeros de trabajo, a los que estaban sirviendo en la obra con él, y dice Pablo, Silas y Timoteo. Sabemos todos que ellos eran colaboradores de Pablo, hasta el final estuvieron con el apóstol Pablo.
Dice, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿A quién le escribía esta carta el apóstol Pablo? A la iglesia. Y mire lo que le dice, ustedes pertenecen a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo le recuerda a esta iglesia su identidad. ¿Quiénes son como iglesia? ¿Quiénes son ellos como no solamente llegar y congregarte? Eso es lo que nos identifica, no. Nos identifica que pertenecemos al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos identifica a nosotros. Dice que Dios les dé gracia y paz. Y ahora sí comienza en el versículo 2. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Miren lo que el apóstol Pablo estaba haciendo cuando él oraba. Hay un pasaje que dice que el apóstol Pablo dice que cuando habla de todos los sufrimientos que él tuvo como apóstol, dice al final, y aún pesa sobre mí las cargas por todas las iglesias. Como que él llevaba cargando en su cuerpo el peso por todos los hermanos, porque se acordaba como un padre o una madre que tiene sus hijos y tiene que salir a trabajar o tiene que salir a un viaje largo y todo el tiempo se está acordando de sus hijos y cómo estarán y estarán bien. Dice otro pasaje que Pablo regresó a ver las iglesias y dice, me alegré, mi corazón se llenó de gozo al ver que ustedes se mantenían firmes en la fe, que no habían desmayado y que permanecían en las palabras que nosotros les enseñamos. Y aquí el apóstol Pablo, yo me imagino, hermano, cuando el apóstol Pablo se ponía a orar con los hermanos, con Pablo y Silas, porque los está involucrando, yo me imagino que cuando Pablo estaba orando por las iglesias, se acordaba de los hermanos y orando, empezaba a nombrar uno por uno. Acuérdate del hermano Hugo que está ahí trabajando, la hermana Leti, Azucena, doña María, el hermano Julio, Señor, Alma, Padre, que te sirven con todo su corazón, y los demás hermanos de la iglesia, Padre. Yo me imagino al hermano Pablo orando de esta manera, acordándose de la iglesia y pidiéndole al Señor por todos los hermanos que trabajan, dice, fielmente. Dice, por el fiel trabajo que hacen. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que nada de lo que nosotros hagamos, nada del trabajo que nosotros hacemos para el Señor es en vano. Pero él mismo explica en esta carta, hermanos, lo que yo les estoy diciendo. Miren lo que dice el versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que les decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo. Y a pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, dice, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acacia. Ese es el trabajo del Señor, hermano. Ese es el trabajo del Señor. El fiel trabajo que nosotros hacemos es que predicar la palabra de Dios, hermano. Ese es el fiel trabajo. Nos mantenemos ocupados hablándole a la gente de Cristo, anunciándoles el Evangelio y diciéndoles, ¿sabes qué? Hay una esperanza para tu vida. Hay alguien que puede hacer algo por ti. Es más, de hecho ya lo hizo en la cruz del Calvario, ya lo hizo por ti. Ese es el fiel trabajo, pero miren lo que dio resultado aquí. Dice que al principio, esta iglesia recibió con gran sufrimiento, les trajo gran sufrimiento la palabra que Pablo les llevaba. ¿Por qué? Porque esta iglesia, esta ciudad de Tesalónica estaba llena de ídolos. Más adelante dice que ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. Esta iglesia estaba llena de ídolos. Entonces cuando Pablo llega a predicarles el Evangelio, me imagino que no, a nadie le gustó lo que Pablo le dijo, ¿verdad que no? Pablo les ha de haber dicho, apártense de toda esta idolatría, dejen de servir a ese Dios y sirvan al Dios verdadero. Dice que eso les fue de gran sufrimiento.
dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. O sea que ellos comenzaron a ver que en Pablo, comenzaron a ver la fe que Pablo tenía, comenzaron a ver el amor que Pablo tenía por predicar el Evangelio, y dice, y ustedes me imitaron a mí, y como resultado están imitando a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al imitar es lo que el apóstol Pablo hacía, estamos imitando a Jesucristo. Ese es el trabajo, hermano, que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Y dice otra palabra en el versículo 2, aparte de nuestro trabajo, dice el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan. Ahora no nada más esta iglesia estaba siendo evangelizadora y siendo ejemplo para muchas otras ciudades, porque dice que esta iglesia se había convertido ya en ejemplo de otras ciudades. Menciona Acaya y Macedonia, y en Grecia, la ciudad de Tesalónica, los hermanos en Tesalónica estaban siendo un gran ejemplo para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque con su vida estaban dando testimonio de que Cristo estaba en ellos. Ahora usted se puede imaginar cuando nosotros damos ese testimonio de vida, de lo que Cristo está haciendo en nosotros, comenzamos a hacer influencia para los demás. ¿Sabe por qué una iglesia no cambia? ¿Sabe por qué la iglesia no funciona? No crece, no me refiero a crecer en números, me refiero a que los hermanos en la iglesia crezcan en fe, porque no hay testimonio. Esa es una de las razones por que la iglesia no crece, porque no hay testimonio de nadie. Todo el mundo vive como quiere vivir. Y eso no permite que los hermanos crezcan, porque, bueno, dicen, finalmente, bueno, dijo una hermana, pues todos estamos en pecado. Ve, entonces no hay un ejemplo a seguir, no hay algo que tú digas, ¿sabes qué? Mira, esta persona es ejemplo para mí. Y eso, hermano, daña la obra, porque si el pastor o los líderes de la iglesia no dan ejemplo, ¿usted se puede imaginar cómo está la iglesia? No, nada más imagínese cómo debe de estar la iglesia. Pero dice las acciones de amor. ¿Qué piensa usted que son las acciones de amor? Esta iglesia ya estaba funcionando como iglesia y dando testimonio de ser cristianos, pero ahora, ¿qué piensa usted que son las acciones de amor? ¿Cómo? Ese es poner la palabra de Dios en obra. Esas son las acciones de amor. Todos sabemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? Cuando nadie lo quería atender al hombre que estaba herido, pasó por ahí, el buen samaritano lo atendió. Esas son acciones de amor. Cuando nosotros recogimos una ofrenda para mandarla a Michoacán, esas son acciones de amor, de mucho amor. Estamos trabajando el doble para la iglesia del Señor. Y Pablo estaba elogiando esta iglesia. ¿Por qué? Por sus acciones de amor. Por eso es que nosotros tenemos que ser completos en el Señor, hermano. Ya somos creyentes, ya estamos dando buen testimonio, ahora hay que comenzar a hacer acciones de amor. Mire el versículo 8 lo que dice. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando ayudamos a la iglesia de Michoacán? Estamos ayudando a los hermanos de allá para que ellos sigan extendiendo el evangelio, para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Y aquí dice el 8, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y de Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Mire, imagínense nada más, hermano. Vamos a suponer que Dios nos abra un día una puerta, que se pueda legalizar papeles. Y el hermano Hugo se va de misionero al rincón del mezquite. Y él llega con todo el anhelo de su corazón a quererles predicar en el rincón del mezquite, y que le digan en el rincón del mezquite, mira, de verdad aquí no hay una iglesia cristiana, pero hemos oído que en Camucuato está una y que los hermanos se pasan predicándole a todo el mundo y se ven milagros por donde quiera que ellos van, porque van imponiendo la mano sobre los enfermos, y hemos oído que la gente se sana en una granja que está en Camucuato. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Su trabajo está funcionando, están llevando la palabra, dice, más allá
de Macedonia y de Acaya, por donde quiera que vamos, dice el apóstol Pablo, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Que vayamos a Michoacán, a los ranchitos alrededor, y toda la gente comienza a decir la fe que tienen los hermanos de Camcuato ha llegado a extenderse, y ahora toda la gente sabe lo que está pasando allí. No hace falta que se la mencionemos. Dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. ¿Ve? La gente de los alrededores no dejaba de hablar de la maravillosa bienvenida que le dieron a Pablo y a Timoteo y a Silas. Ahora usted sabe qué clase de bienvenida es esa, ¿verdad? No es nada más pásate, estás en tu casa o estás en la iglesia, siéntate. No, no era nada más eso, hermano. Era prepararles un lugar a los hermanos donde iban a dormir, era prepararles comida donde iban a estar, era prácticamente tenerles un banquete ahí para que ellos estuvieran, hacerlos sentir bien, y cuando se fueran, darles para su camino, para que siguieran adelante con la obra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora la maravillosa. No, la gente no deja de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Y ahora sí dice, y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. También comentan cómo ustedes esperan, este es otro pasaje, lo que voy a explicar ahorita, pero mire ahí lo que dice. Ahora ve la iglesia ya está cimentada, ya está formada en un lugar, ya tiene la palabra de Dios, ya tiene el testimonio, y ahora nosotros comenzamos a hacer, ¿qué? Buenas obras, buenas acciones, acciones de amor, le llama el apóstol Pablo. Podemos ver ya a Nicodemo también, después de que fue transformado por el poder de Dios. Nicodemo, cuando está presente junto con todos los fariseos que quieren juzgar a Jesús, dice, Nicodemo se levantó. Por eso es que da la Biblia muestras de que Nicodemo fue salvo, porque Nicodemo dice que no deben de castigarlo. Dice que no es necesario primero escuchar al acusado antes de castigarlo. ¿Por qué un fariseo estaba defendiendo a Jesús? Porque su corazón ya había sido transformado. Esas son acciones de amor. Bernabé es otro que dice que gastó toda su herencia para ayudar a los viajes del apóstol Pablo, y sin esperar nada a cambio. Y no podía esperar nada a cambio, porque el apóstol Pablo, donde quiera que iba, más bien iban a dar que a recibir. Esas son las acciones de amor, hermano. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, cuando nosotros hacemos algo por el prójimo, cuando nosotros hacemos algo por los hermanos que sabemos que están misioneros por el mundo, y que alguien pide una ofrenda misionera, cuando tú das, hermano, esa es una acción de amor. En un pasaje el apóstol Pablo dice que la ofrenda que le dieron a él llegó a Dios como un perfume grato. Y el versículo 10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Miren lo que estaba hablando la gente, hermano, de esta iglesia. Estaban hablando todo lo que estaban haciendo, un buen trabajo, acciones de amor, pero también dice, también les oímos decir que Jesús, el Hijo de Dios, va a regresar a la tierra, y tienen esa esperanza. Y esa esperanza es la que nos sostiene, hermano. Esa esperanza es la que nos mantiene trabajando, haciendo acciones de amor y predicando su palabra. Eso es lo que nos mantiene vivos, hermano, realmente. Le preguntaron a Billy Graham, un presidente en Europa, le preguntó, ¿de verdad tú crees en la resurrección de Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? Y dice que le preguntó de repente, le hizo esa pregunta así de repente. Dice que Billy Graham se quedó así como congelado de escuchar la pregunta y decir qué le contesto. Y dice que nada más se agachó, dice un par de segundos, oré a Dios para que me diera la respuesta para él. Y dice que cuando le contestó le dijo, sí, yo fielmente creo que el Señor resucitó.
Dice, y si no resucitó, yo no tendría ningún mensaje para darle al mundo. Es que eso es todo, hermano. La resurrección nos muestra a nosotros que el Señor va a regresar y que nosotros vamos, si morimos, vamos a resucitar. Y si no estamos muertos, si estamos vivos, juntamente con ellos vamos a partir con el Señor para estar con Él en el aire. Pero ¿por qué Él resucitó? Y aquí la gente estaba hablando, dice que estaban hablando porque ellos estaban esperando con ansias la venida del Señor. Hace 2000 años, hermano, estaban esperando con ansias la venida del Señor. Hace 2000 años. ¿Cómo debiéramos estar ahora nosotros? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia, hermano? Prácticamente la iglesia se olvidó de que el Señor viene y tenemos puesta la mirada en las cosas de aquí abajo. Iglesias pensando en crecer en números, iglesias pensando en agarrar templos más grandes, iglesias pensando en decorar el templo de una y de otra forma, iglesias pensando en muchas cosas, menos puesta la mirada en que el Señor va a regresar por su iglesia. Porque si estuviéramos pensando en que el Señor va a regresar, estuviéramos invirtiendo todos nuestros esfuerzos, hermano, porque el Evangelio fuera predicado. El lunes estábamos aquí con las personas que venimos a tener la plática y tocamos este tema de la venida del Señor. Y yo les hice la pregunta, si ustedes supieran que el Señor viene esta noche o mañana en la mañana, ¿qué harían? La mujer que viene dijo, yo estaría de rodillas desde ahorita hasta mañana. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no estamos así? ¿Sabe por qué no estamos así? Porque perdimos el objetivo, porque perdimos la esperanza, porque no hay el anhelo por ayudar a otros hermanos, no hay el anhelo por bendecir a otros hermanos que no tienen ni para comer o para estar, hermanos, porque hemos perdido esa esperanza. Dice, ustedes esperan con ansia la venida del cielo, desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Se imagina, hermano? Hace 2000 años, si hace 50, 60, 70 años, vamos a poner 100, era muy difícil, hermano, hablar del Apocalipsis. Era prácticamente la gente que no creía se burlaba, porque se les hacía increíble que la gente se anduviera matando unos con otros. Se les hacía increíble que los homosexuales estuvieran todo lo que dan en este mundo y que la sociedad los aceptara, mucho menos una iglesia que los aceptara. Y ahora vemos las iglesias, hermano, aceptándolos abiertamente, pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Se puede imaginar hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo escribió esto, que sería tan sencillo decirle al mundo que hay una esperanza, que Cristo viene a cambiar el mundo y que el mundo se va a poner cada vez peor. Estaba leyendo, tengo 2 días leyendo el libro que se llama La visión de David Wilkerson. Dios le dio la visión del fin del mundo. Hace más o menos, creo que fue en el año 73 cuando se lo dio. Y dice, Wilkerson dice que él estaba orando y el Señor le dio la visión de lo que iba a suceder. Y dice Wilkerson que él como que cuando terminó de ver lo que estaba viendo, dijo, no, esto es mi imaginación y nada más. Y dice que cada día que él se ponía a orar en la noche, el Señor venía y le daba la misma visión y la misma visión por mucho tiempo, y que él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo digo esto, nadie me lo va a creer. Hace 70 años, hermano. Y dice que él se reunió con muchos amigos de él, pastores, hermanos en Cristo, y que les hizo el comentario de lo que decían. Y él les dijo, yo pienso escribir un libro de todo lo que vi. ¿Qué piensan ustedes? Porque él no sabía cómo que el mundo se diera cuenta de lo que Dios le había dado la visión, y que todos los amigos y pastores y cristianos que le decían, no, ni se te ocurra hablar de eso. Dices que eso
no tiene sentido que tú lo hables. Hace 70 años, hermano. Dice, estaba en los Estados Unidos, estaban en un gran auge económico, había muchísimo dinero en Estados Unidos, toda la gente tenía buen trabajo, toda la gente tenía riquezas, estaban todos bien. Dice, y a mí el Señor me dijo que venía una pobreza bien grande a los Estados Unidos, que la caída iba a venir muy fuerte a los Estados Unidos, a manera de que la gente iba a estar mendigando pan en las calles. Y dice, mis amigos me decían, ¿quién te va a creer eso en medio de tanta, ¿cómo se dice?, abundancia? Hace 70 años, hermano. ¿Se puede usted imaginar hace 2000 años? ¿Quién iba a creer eso? Pero esta iglesia, hermano, se mantenía trabajando firme. ¿Por qué? Porque sabían que el Señor pronto venía. Porque tenían una esperanza. Vaya conmigo para terminar, hermano, a Hechos capítulo 25. Mire el pensamiento de un hombre de Dios, hermano, y aún que estás en el sufrimiento, 25, del 13 al 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así. Dice, unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dijo Félix cuando yo estaba en Jerusalén. Los sacerdotes principales y los ancianos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que se confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo estaba vivo. ¿Ve? Un hombre de Dios que tiene puesta la mirada en que el Señor va a regresar, sigue sosteniendo aún en la cárcel, en las garras de la muerte, frente a frente con la muerte, está sosteniendo que Jesús está vivo y que va a regresar por él. Ese es un hombre de Dios, hermano, que no le importa si la iglesia está llena, si la iglesia está vacía, si hay alabanza, si no hay alabanza, si haya lo que haya, sostenemos que el Señor está vivo y que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso nos movemos. En otra carta dice el apóstol Pablo, en Él nos movemos y somos y estamos en Él. En Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, es más en nuestra debilidad. Estamos aquí, porque somos débiles estamos aquí. Si fuéramos fuertes no estuviéramos aquí. Porque somos débiles estamos aquí. Y porque somos débiles nos postramos ante Él pidiéndole perdón, porque sabemos y reconocemos que Él viene pronto por su iglesia. Y teniendo la mirada en Él, es que vamos a sostener a más hermanos, y Dios abre más puertas, y conocemos a más hermanos que estén en cualquier lugar del mundo donde estén. Si Dios nos abre una puerta para ayudar a alguien más, lo vamos a ayudar. No vamos a estar pensando en que esta iglesia mejore, vamos a pensar en que el evangelio del Señor sea bendecido y que sea extendido por más partes del mundo. Esa es la idea. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.